participar, preguntar y todo lo demás. Ya, comenzamos. Voy a compartir pantalla. Como les dije, resumen de productos notables. ¿Lo ven? ¿Lo pueden ver? Sí, profe, se ve. Sí se ve. Ya, estupendo. Ya, déjenme agrandarlo un poquito. Ok, ya. Bueno, los productos notables, ustedes saben que son expresiones que nos permiten escribir de manera más simplificada. Voy a bajar el volumen un poquito para los que están llegando recién. De manera más simplificada ciertas expresiones. Por ejemplo, el primer producto notable famoso es el cuadrado binomio, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice el cuadrado binomio? Cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, a más b al cuadrado, eso va a ser igual a tomar el primer término, elevarlo al cuadrado, más, se repite el símbolo que aparece acá. Si este es más, el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Y si tenemos menos, a menos b al cuadrado, esto va a ser igual a cuadrado, menos, fíjense que se repite el signo, si este es menos, el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. A modo de observación, digamos, acuérdense siempre, primero hagan a por b, y el resultado multiplíquenlo por 2, ¿de acuerdo? Primero a por b, y después el resultado multiplíquenlo por 2 para evitar de pronto algunos errores que se cometen. Por ejemplo, vamos a hacer el número 4. Ya yo les voy a hacer ese de ejemplo. Si algo no se entienda o quieren que repite algo, ustedes me dicen y lo hago, ¿ok? Ya, entonces, por ejemplo, en este caso que está acá, en el número 3, si ustedes se fijan, en este caso el A vendría a ser el 2 y el B es 1 partido por 2 veces W, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice la fórmula? Si usted tiene A menos B al cuadrado, tome lo primero, no me está resultando mi escritura. Tome lo primero, que sería 2, elévelo al cuadrado, menos el doble de el primero multiplicado por el segundo. ¿Cierto? Más el segundo al cuadrado. Ahí solamente estoy escribiendo la fórmula. El primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a, empezamos a desarrollar, el 2 al cuadrado es 4, menos, fíjense que primero desarrollamos acá adentro, ¿de acuerdo? Y si ustedes se fijan, se simplifica este 2 con este 2, y nos queda 1 partido por W. 1 partido por W multiplicado por 2, acuérdense que este 2 es como 2 partido por 1, ¿cierto? Entonces sería 2 partido por 1, multiplicado por 1 partido por W, nos va a quedar 2 partido por W, ¿de acuerdo? Más, esto al cuadrado, una fracción al cuadrado, es lo de arriba al cuadrado, que sería 1, partido por lo de abajo al cuadrado, que es 4W al cuadrado, ¿de acuerdo? Y eso es todo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Ya, vamos a hacer el otro. Vamos a hacer el otro, solamente lo vamos a hacer porque tiene una raíz, ¿ok? Entonces, de nuevo, sería el primero al cuadrado, 5 al cuadrado, menos el doble del primero multiplicado por el segundo, más el segundo al cuadrado. Entonces eso va a ser igual a 25 menos 2, primero hacemos el paréntesis, 5 por 2 raíz de 3 serían 10 raíz de 3, ¿no es cierto? Más, y esto al cuadrado es un producto al cuadrado, sería 2 al cuadrado, que sería 4, por la raíz de 3 al cuadrado, ¿cierto? Entonces nos queda 25 menos 2 por 10, 20, raíz de 3, más, y este 3 con la raíz cuadrada se va con el 2, 4 por 3, 12. Y ahora podemos hacer términos semejantes, digamos, 25 más 12 serían 37, menos 20 raíz de 3. Y obviamente no podemos juntar estos dos, ¿no es cierto? Y ahí quedaría. ¿Estamos? ¿Sí? Ya. Si no me dicen nada, avanzamos. Bueno, aquí hay un ejercicio específico. Ahora vamos a pasar a otro producto notable.
y vamos a aprovechar el tiro de ver la factorización. ¿Qué nos dice este producto notable? Cada vez que uno tenga la multiplicación de un término más otro por el mismo primer término, o sea, este término que está acá aparece idéntico a este, ojo, sin cambio de signo. Si ustedes se fijan, el X acá tiene como un signo positivo y este que está acá tiene como un signo positivo delante, o sea, se mantiene igual, y lo único que cambia es el signo del segundo término, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Fíjense que el que acompaña a este I es un más, y el que acompaña a este I es un menos. Entonces, ¿qué dice la fórmula de suma por su diferencia? Tome lo primero, entendiendo por lo primero lo que no cambia de signo, que sería este que está acá, al cuadrado, menos, siempre menos, se toma los signos y se eleva al cuadrado. A ver, alguien está entrando. Nayeli. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, suma por su diferencia. Si tenemos x más y por x menos y, esto es lo mismo que tengamos lo primero al cuadrado menos lo segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Eso es suma por su diferencia. Y vamos a aprovechar al tiro para ver una fórmula que nos va a permitir factorizar cualquier expresión, una expresión al cuadrado. No es cualquier expresión, sino que nos va a permitir, por ejemplo, factorizar expresiones de este estilo. Cuando hablamos de factorizar, lo que estamos diciendo es que uno va a tener un término y lo va a escribir como factores, como producto de cosas, ¿ya? Como producto de expresiones algebraicas. Entonces, después vamos a ir haciendo ejercicios de factorización, pero por ejemplo, cada vez que uno tenga un término más una constante por un término más otra constante, esto que está acá es lo mismo. A ver, nosotros podríamos hacer, por ejemplo, el desarrollo de esto, de la siguiente manera. Fíjense que vamos a desarrollar esta expresión. ¿Qué sería x más a por x más b? Este multiplica a estos dos, que es la multiplicación de expresiones algebraicas, ¿cierto? Sería x por x, x cuadrado, x por b, bx. A por x sería ax, y a por b es a por b, ¿no es cierto? Pero esto que está acá, nosotros podríamos juntar términos semejantes. ¿Cuáles serían esos términos semejantes? Por ejemplo, este que tiene x y este otro que tiene x, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser igual a x al cuadrado más, fíjense que como estos dos tienen x, podemos factorizar por la x y nos quedaría b más a, que es lo mismo que a más b. ¿Se fijan? Estos dos los juntamos en uno solo, donde aparece la x y aparece lo que acompaña a x acá y lo que acompaña a x al otro lado. Y esto más a b. Y esta fórmula que acabamos de deducir corresponde a la fórmula que está ahí. ¿De acuerdo? O sea, cada vez que tengamos x más una constante por x más otra constante, esto es lo mismo que escribir la variable al cuadrado, se fijan que es la que se repite en ambos factores, más la suma de estos dos números por x, por la variable, más la multiplicación de estos dos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. No, profe. Súper. Ya, avancemos. Vamos a ver algunos ejercicios. Entonces ahora vamos a ver en práctica. Si quieren ustedes les sacan foto a la... Si quieren les voy a proyectar porque un ratito después que termine la clase, o sea, no, cuando esté por terminar la clase les voy a subir este material. Entonces si quieren les sacan foto a esta fórmula. 1, 2, 3, 4. Y le pueden sacar fotos a estas fórmulas también, porque las van a ocupar ahora. Les voy a proyectar los ejercicios para que trabajen un ratito, me den la respuesta y lo resolvamos en la pizarra. ¿Ya? Ya. De este listado que está acá, quiero que hagan el número, a ver, el número, un poquitito, el número, quiero que hagan el número 9, no, a ver, el 7, no tengo el lápiz, espérenme. Quiero que hagan el 7 y el 7, el 9 y el 11. ¿Ya? ¿Los tienen?
El control Vicente va a ser de la unidad número 1, de hasta potencia y raíces, lo que vimos la semana pasada. El día jueves, mañana es jueves. Mañana yo creo que les voy a dar parte de la clase para que podamos practicar algunos ejercicios tipo prueba o las dudas que puedan tener, ¿ya? Acuérdense que de todas maneras ustedes después del segundo periodo de mañana jueves, yo los voy a atender para que me hagan todas las consultas que tengan, ¿ya? Ya, entonces ahora a trabajar en el 7, el 9 y el 11. De todas maneras, implícitamente los ejercicios que están haciendo ahora igual están practicando para el lunes, porque si bien es cierto no van a entrar productos notables, pero cuando hagan las operatorias están aplicando, por ejemplo, potencia y eso, ¿ya? ¿Estamos? Ya, entonces quiero que hagan el 7, el 9 y el 11. Ahora, please. Ya, vamos a ver cómo les fue con los ejercicios. A ver, en el primero, ¿están escribiendo cosas? ¿Qué día será? Estimados, todas las fechas están en el aula virtual, el jueves, pero está todo en el aula virtual. ¿Okay? Por si acaso, no sé, alguien está preguntando cuándo es. Tienen que entrar al aula virtual, están todas las fechas. Y va a ser el jueves, en todo caso. ¿Ya? Ya, espérenme un poco que se me perdió acá mi lapicito. Ya, comenzamos entonces. Tenemos producto, 4 cuadrado menos b cuadrado por 4 cuadrado más b cuadrado. Esto que está acá claramente es un término menos otro, multiplicado por el mismo término. Fíjense que este no cambia de signo, más el otro. Y este sí cambia de signo. Entonces se toma el que no cambia de signo, que en este caso es 4a cuadrado, y se toma el primero, se eleva al cuadrado, menos el segundo al cuadrado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto es una suma por su diferencia. Entonces nos va a quedar 4a cuadrado al cuadrado, un producto elevado al cuadrado va a ser cada uno de los factores al cuadrado, ¿cierto? Nos va a quedar 16 multiplicado por a la cuarta, menos, y b al cuadrado por propiedad de potencia, eso es b a la cuarta. Por lo tanto, el desarrollo de esta multiplicación es igual a 16 a la cuarta menos b a la cuarta. ¿Ok? ¿Ya? De nuevo acá, otra suma por su diferencia, misma cosa. Se toma el término que no cambia de signo, que en este caso sería z. ¿Alguien está entrando, parece? No. Se toma el elemento que no cambia de signo, se eleva al cuadrado, menos el que cambia de signo, que sería el segundo, al cuadrado. Entonces esto va a ser z cuadrado menos una fracción elevado al cuadrado, es lo de arriba al cuadrado, partido por lo de abajo al cuadrado, que nos quedaría 1 partido por i cuadrado. ¿Y eso es todo? ¿Ya? Y el último, que es este que está acá, misma cosa, se toma el que no cambia de signo, que en este caso es 7 elevado a m, se toma el primero al cuadrado, menos, siempre menos, el segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a, acuérdense que aquí se multiplica m por 2, 2m, y n por 2, 2n. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, bueno, en el caso particular de este ejercicio aparece la respuesta con alternativas. ¿A cuál sería igual este? Sería, ¿es este o no? No es este, ¿no es cierto? Este tampoco. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería la alternativa correcta? La C, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese que está ahí. Aquí se me acabó el lápiz. Bueno, Profe, pero ahí dice más. entonces no es la C, es para ver si estaban despiertos. ¿Cuál es entonces? ¿Cuál sería la Profe, no debería ser 49. ¿Cuál es A, B, C, D o E? 49, 2M o no?
No, mi pregunta es, ¿cuál de las alternativas consideran correcta? A, B, C, D o E. O ninguna. Ninguna. ¿Quién dijo ninguna recién? ¿La B? ¿Te dice que la B? Yo igual creo que la B. ¿La B? La B Sí. esta. ¿Alguien opina otra alternativa? ¿No? Están medios dormidos, yo creo, así como les dije que les iba a subir la clase a YouTube. En fin, no, pues, miren, esto que está acá es lo mismo, por ejemplo, que tengamos 7 al cuadrado elevado a m, ¿cierto? Menos, este lo vamos a dejar tal cual, da lo mismo, pero igual podríamos saber, ¿qué cosa es 7 al cuadrado? Es 49, pero ojo, está elevado a m. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa correcta? La D. La D. ¿Se fijan? No es esta, porque aquí esta dice 49 elevado a 2m. Y no, pues, es 7 elevado a 2m. ¿Se fijan? ¿Lo captaron? ¿Sí? Sí, profe. Ya, súper. Bien. Ahora vamos a ver el cuadrado trinomio. Bueno, esta fórmula hay que saberla de memoria. En realidad, dice, si uno tiene ahora un trinomio es porque tiene 3 términos. A más B más C al cuadrado. O sea, si a uno se le olvida la fórmula, si en el peor de los escenarios, simplemente uno, si tiene A más B más C al cuadrado, ustedes saben que es A más B más C, ¿no es cierto? Entonces podrían hacer este con este con este con este, cada término con cada término, ¿se fijan? Y después hacen términos semejantes y van a llegar a esta expresión que está acá. O se aprenden la fórmula, digamos, que sería tomar el cuadrado de cada uno de estos, más el doble de este por este, de A por B, más el doble de A por C, y más el doble de B por C. ¿Se fijan? ¿Ya? Eso sería el cuadrado de trinomio. Después, el cubo de binomio. Este es interesante, porque si tenemos A más B al cubo, sería A cuadrado. Fíjense que si este es más. ¿De acuerdo? Y este otro también es más. O sea, tanto este como este, perdón, perdón, déjeme ponerme me dio frío. No sé si me dio frío. Es que no hace calor todavía. Ya. Entonces, alguien quiere entrar, parece. Déjeme mirar. Ah, no, ya está. Ya, entonces A más B al cubo va a ser A al cubo más 3A cuadrado B más 3AB cuadrado más B al cubo. Y si fuera con un signo menos, A menos B al cubo va a ser A al cubo menos 3A cuadrado B más, siempre más, 3AB cuadrado menos B al cubo. ¿De acuerdo? Bien, entonces ahora vamos a avanzar. Bueno, y aquí hay algunos ejercicios para que practiquen. Esto se los voy vamos a hacer uno de estos. Este que está acá, el 14. Entonces, este que está acá va a ser igual. Espérenme un poquito. Entonces, en este vamos a tener, por ejemplo, dice A al cubo. Entonces va a ser X cuadrado al cubo. Fíjense que este es un menos, por lo tanto aquí es un menos. Menos 3 veces el primero que dice el primer término al cuadrado por el segundo término, sin hacerle nada. Más, siempre más, 3 veces el primer término multiplicado por el segundo término al cuadrado. Fíjense que como es menos, este de acá también es menos. O sea, como ese es menos, este es menos y este también es menos. ¿Se fijan? Menos el segundo término elevado al cubo. ¿De acuerdo?
Entonces, ¿cómo nos va a quedar? X al cuadrado al cubo sería X a la 6, menos 3X al cuadrado sería X a la cuarta por Y cuadrado, ¿se fijan? Más 3 por X cuadrado, y este sería Y a la cuarta, menos 3 por 2, 6. Y si observan, no hay ningún término semejante, así que ahí se terminó el ejercicio. Echenle un vistazo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. Sigamos. Ahora vamos a ver factorización. ¿Qué cosa es factorizar? Simplemente es el proceso de escribir un polinomio como producto de sus factores. Por ejemplo, si tenemos algo de la forma AC más AD, esta es como la factorización más sencilla, porque si se fijan hay un factor que se repite que es A. Entonces sacamos el factor que se repite para afuera y uno dice A multiplicado por ¿cuánto nos va a dar AC? Multiplicado por C, ¿cierto? Repetimos el símbolo que aparece acá. A multiplicado por ¿cuánto nos va a dar AD? Multiplicado por D. Por lo tanto, la factorización de esta expresión, que es un monomio porque es un solo término, sería A factor de C más D. ¿De acuerdo? Y en un binomio, si nosotros tenemos, por ejemplo, A más B multiplicado por C más A más B multiplicado por D, claramente se ve de manera trivial, digamos, que este término es común con este. Por lo tanto, lo sacamos para afuera y decimos lo mismo. A más B multiplicado por ¿cuánto nos va a dar este término? Por C. Y A más B por ¿cuánto nos va a dar este otro término? Por D. Y esto estaría factorizado. A más B por C más D. ¿De acuerdo? Así de sencillo. Bueno, aquí hay algunos ejercicios, pero ahora fíjense, les voy a pedir a ustedes que factoricen el 17, espérenme, el 17 y el 21. ¿Ya? El 17 y el 21. Cuando uno habla, voy a explicarles el 19. Dice, uno de los divisores de 18x cubo menos 8x es, cuando habla de divisores de esto, lo que uno tiene que hacer, que es lo mismo que los factores de esto, factorizar esta expresión. Si ustedes se fijan, primero nos preocupamos de los números. Un número que divida al 18 y divida al 8 sería el 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Y ahora un término común ax cubo y ax sería 2x. Entonces uno dice 2x multiplicado por ¿cuánto nos va a dar este término? Multiplicado por 9x cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Menos 2x multiplicado por ¿cuánto nos va a dar 8x? Multiplicado por 4, ¿cierto? Ahora uno dice, ¿esto estará factorizado al máximo? El 2x sí, pues no se puede hacer nada más con el 2x, porque es 2 por x, 2x. Pero acá, si ustedes observan, ¿esto qué cosa es? Es una suma por su diferencia, ¿no es cierto? Donde vamos a tener, voy a cambiar el color, vamos a tener 3x al cuadrado menos el 2 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Sí. Bien. Ok, entonces, ¿pero qué cosa es esto? Esto es una suma por su diferencia, entonces, ¿qué nos va a quedar? ¿Qué dice la fórmula de la suma por su diferencia? Dice, tome lo primero, súmele lo segundo, tome lo primero y réstele lo segundo. Por lo tanto, la factorización de esto sería 2x por 3x más 2, que no se puede seguir factorizando, y por 3x menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, si estos son factores, es como en los números. Por ejemplo, supongamos que el 18 es lo mismo que 2 por 9.
y uno súper ultra factorizado sería 2 por 3 por 3, ¿no es cierto? Entonces, ¿el 2 es un factor del 18? Sí. ¿El 3 es un factor del 18? Sí. ¿El 9 es un factor del 18? Sí. ¿El 6 es un factor del 18? Sí. Pero de la misma manera son factores y son divisores. El 2 divide al 18, el 3 divide al 18, el 6 divide al 18, el 9 divide al 18, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando dice uno de los divisores de este número, podría ser, así como respuesta, uno de los divisores, podríamos tomar este divisor, el 3x más 2, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Eso. Ya, borrar todo. Entonces ahora me van a hacer el 17 y el 21. Ustedes. Tienen 3 minutillos. Ya. Ya. Fíjense en la grabación acá. Acá, lo que tenemos que hacer acá para factorizar esto que está acá, primero nos preocupamos de los números. Un número que sea común al 2, al 8 y al 6. El 2, ¿no es cierto? Podríamos factorizar por 2. Fíjense que aquí tenemos x cubo, aquí x cuadrado y x. Entonces uno elige la menor potencia, ¿cierto? Que sería x, que divide a los 3. Después el y, tenemos y cuadrado y cubo, el y. Entonces ahora, ¿qué decimos? Tenemos el factor 2xy. 2xy multiplicado por ¿cuánto nos da? 2x al cubo y multiplicado por x cuadrado. ¿De acuerdo? Copiamos el signo, menos 2xy multiplicado por ¿cuánto nos va a dar esto que está acá? Por 4, x, fíjense que x por x nos da el x cuadrado. Y por y nos da el y cuadrado. ¿Se fijan? O sea, 2xy por 4xy nos da efectivamente el 8x cuadrado y cuadrado. Después, 2xy por ¿cuánto nos va a dar esto que está acá? Tendría que ser, el número sería el 3, copiamos el signo. Tenemos una x, ahí aparece una x, no hay que poner ninguna x. Pero aquí tenemos un y elevado a 1, y aquí queremos tener un y al cubo, por lo tanto sería 3y cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, 2xy multiplicado por 3y cuadrado nos da 6xy cubo. ¿Ya? Y uno mira acá y dice, a ver, ¿podemos seguir factorizando acá? Definitivamente no, porque no hay ningún número en común, no hay ninguna expresión literal en común tampoco, así que ahí se acabó nuestra factorización. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Estimados? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿O no? Ya. Miremos acá abajo. Fíjense que acá vamos a marcar los que son iguales. Fíjense que está el 1 menos x, y se repite acá el 1 menos x. ¿Y cuál más? El c. Y ahí hay una potencia de c. Entonces esto va a ser igual. El c por 1 menos x, que son los que se repiten, multiplicado por c por 1 menos x, ¿por cuánto nos va a dar c por 1 menos x? Por 1. ¿Cierto? Más c por 1 menos x, ¿por cuánto nos va a dar? C al cuadrado x por 1 menos x. Fíjense que tenemos c elevado a 1 y queremos tener c cuadrado, por lo tanto aquí ponemos c. ¿Tenemos esta x? No la tenemos, así que la ponemos. ¿Tenemos el 1 menos x? Sí, tenemos el 1 menos x. Veamos, c por 1 menos x multiplicado por c por x nos da c al cuadrado x por 1 menos x, que es exactamente el segundo término que tenemos acá. Por lo tanto, esto corresponde a la factorización de este término. ¿Estamos de acuerdo? Ya, sigamos. Sigamos. Ya. Ahora tenemos estas otras 3 fórmulas. La diferencia de cuadrado. Ahora, si se fijan, esta es la suma por su diferencia escrita para el otro lado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque nosotros habíamos visto que a más b por a menos b es a cuadrado menos b cuadrado, pero ahora en la lectura, estamos viendo las fórmulas, la habíamos visto de izquierda a derecha, ahora la estamos mirando de derecha a izquierda para poder factorizar. Entonces, cada vez que uno se
se encuentre con una expresión de la forma algo al cuadrado menos otra cosa al cuadrado, eso es lo mismo que lo primero más lo segundo por lo primero menos lo segundo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Fíjense que lo primero, cuando hablo de lo primero, me refiero al término que está al cuadrado, que no tiene adelante un signo menos. ¿De acuerdo? Y cuando hablo de lo segundo, me refiero a este término que está acá, que tiene adelante un signo menos. ¿Ya? Entonces, cada vez que tengamos a al cubo menos b cuadrado, eso se factoriza como a más b por a menos b. La diferencia de cubos, cada vez que uno tenga algo al cubo menos b cubo, la factorización de esto es a menos b, o sea, el primer término menos el segundo, multiplicado por esta expresión. Ojo, esto no es un cuadrado binomio, esto es lo primero al cuadrado más el a por b más b cuadrado. Falta un 2 para que esto sea cuadrado binomio, ¿de acuerdo? Entonces, a al cubo menos b al cubo es a menos b, o sea, repetimos el signo, y por lo primero al cuadrado más lo primero por lo segundo más lo segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y si tenemos a al cubo más b al cubo, esto es a más b, o sea, se mantiene el signo, por a cuadrado menos ab más b cuadrado. ¿De acuerdo? Si quieren sacarle foto a esta formulilla, porque les voy a pedir que me factoricen usando esta fórmula. ¿Ya? Ya. Entonces, de este listado de acá, les voy a pedir que hagan el 24 y el 27. ¿Ya? Tienen 3 minutillos. Ya. Vamos a ver el 24. Bueno, este es como... Suma por su diferencia se ve al tiro, ¿no es cierto? Que sería, uno primero identifica qué cosa al cuadrado nos da 16. Ay, estoy grabando, ¿no? A ver, déjenme mirar. Sí, ya. ¿Qué cosa al cuadrado nos da 16x cuadrado? Sería 4x al cuadrado, menos, ¿qué cosa al cuadrado nos va a dar 9y cuadrado? Sería 3y. ¿De acuerdo? Y esto es como es una suma por su diferencia. ¿Qué dice la suma por su diferencia? Tome lo primero, sume lo segundo, tome lo primero y reste lo segundo. ¿De acuerdo? Y esa es la factorización. ¿Ok? Y esta que está acá, si ustedes se fijan, es x a la cuarta menos y a la cuarta. Esto es lo mismo que x cuadrado al cuadrado menos y cuadrado al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, de nuevo es una suma por su diferencia. Entonces uno dice, tomo lo primero, le sumo lo segundo, por lo primero menos lo segundo. Entonces uno dice, ¿estará factorizado al máximo? No, porque, bueno, este no se puede factorizar más, pero el otro, sí, ¿no es cierto? Porque vuelve a ser otra suma por su diferencia. Entonces nos va a quedar x más y por x menos y. ¿De acuerdo? Y esto que está acá abajo corresponde a la factorización de x a la cuarta menos y a la cuarta. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. Gracias. Ahora, aquí hay un popurrí de ejercicios. Bueno, aquí hay otras fórmulas que en el fondo, a ver, como de alguna manera igual las hemos visto antes, salvo esta, mire, esta es como la diferente. A ver, dice trinomio cuadrado perfecto. Por ejemplo, si uno tiene una expresión de esta forma, la idea es que uno visualice, para poder factorizar esto, que esto es un cuadrado binomio. ¿Ya? Y este sería cuadrado binomio. Aquí me faltó un signo. Espérenme, déjenme corregirlo aquí con lápiz fucsia. Si es más menos, si este es menos, aquí sería menos. ¿De acuerdo? O sea, si uno tiene a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, eso es lo mismo que a menos b al cuadrado. Y si uno tiene a cuadrado más 2ab más b cuadrado, eso es lo mismo que a más b cuadrado. Esa ya la tenemos porque corresponde no a otra cosa más que leer de derecha a izquierda la fórmula que ya habíamos visto del cuadrado binomio. Si uno tiene un trinomio de la forma x cuadrado más px más, esta no, es px más q, voy a estornudar en un segundo.
Perdón. Perdón. Ya. Entonces, fíjense en lo siguiente. Si uno tiene, por ejemplo, algo de la forma x cuadrado más px más q, donde el p, a ver, déjenme sacar el lápiz porque estoy escribiendo, donde el p, este que está acá, es igual a más b, o sea, este en el fondo es la suma de dos números, y este que está acá es el producto de esos dos números. Si uno identifica eso, o sea, si uno tiene la expresión x cuadrado más un número por x más otro número, y este que está acá, uno lo visualiza como la suma de dos números, y este es el producto de los mismos números, entonces esta expresión uno la puede factorizar como x más a por x más b. ¿De acuerdo? Ahora, si uno tiene un trinomio de esta forma, fíjense, aquí se pone más, voy a buscar uno para darles con un ejemplo, mire. Si uno tiene algo de la forma ax cuadrado más bx más c, esto es lo mismo que ax más p por ax más q partido por a, donde el b, que es el término que acompaña a x, tiene que ser de la forma p más q, y a por c tiene que ser igual a p por q. Como yo sé que no se entendió absolutamente nada, esa tercera fórmula, lo vamos a ver en un ejemplo, cómo se hace para factorizar expresiones de ese estilo. Voy a borrar todo. A ver, voy a buscar uno que sea de ese estilo. No sé si encuentro alguno. Este que está acá, veamos este. Mire, claramente cuando uno tiene, a ver, por ejemplo, cuando uno tiene alternativas, en realidad, obviamente en una prueba o en una evaluación, si uno tiene la alternativa, lo más conveniente es atacar con las alternativas, digamos, no nos vamos a estar complicando la vida. Pero supongamos que no tengamos la alternativa. Fíjense, a ver, voy a anotar el problema en una hojita aparte para poder subir a la fórmula. Tenemos 6x cuadrado menos 5x menos 6. Supongamos que el enunciado no tenga alternativas. Ya. Entonces tenemos que factorizar 6x cuadrado menos 5x menos 6. ¿De acuerdo? Ya. Entonces fíjense ustedes que en este vamos a usarlo con la fórmula, ¿ya? Fíjense que en este problema el a vale 6, el b vale menos 5 con signo y todo, y el c vale menos 6. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ya. Entonces nos dicen, fíjense que en la factorización aparece un p y un q, que tenemos que encontrarlo. Entonces dice con b, que es menos 5, igual a p más q, y a por c, o sea, 6 por menos 6, tiene que ser igual a p por q. ¿Se fijan? Entonces, para poder hacer la factorización usando directamente esta fórmula, nosotros tendríamos que buscar dos números que sumados nos den menos 5 y que multiplicados nos den menos 36. ¿Se entiende? ¿Se entiende? O sea, y acá dividido por a. O sea, el a vale 6. Acá arriba, el a por x, que sería 6 por x, a por x, y el a por x al otro lado. Está mala esta fórmula, no puede ser a por x por a por x. Ah, sí, a por x, por x. 6x. Nos está faltando el p y el q. ¿Cómo podríamos determinar el p y el q?
No es fácil, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta que hacerlo directamente con la fórmula nos presenta la siguiente complicación, que es resolver este sistema? ¿Lo ven o no? Sí. Ya, entonces vamos a pensar en alguna forma de hacerlo un poco más sencillo. ¿Ya? Ya, ahí va la grabación. A ver, así quedó un poquito desordenado, parece esto. Sí, un poco. A ver, lo voy a lanzar a la pizarra mejor. ¿Ya? Voy a abrir la pizarra a ver si me resulta. Y lo vamos a explicar en la pizarra sin tanta raya, digamos. Dejar de compartir y me voy a ir a la pizarra. Ya, ahí lo voy a hacer enterito acá. Ya, entonces el problema que tenemos, que es distinto a las otras factorizaciones, es la siguiente. A ver. Primero vamos a hacer uno sencillito para que se entienda. Uno previo, previo, previo. Por ejemplo, si uno tiene que factorizar x cuadrado menos x menos 6. Uno busca, cada vez que tenga una expresión al cuadrado acá, un cuadrado perfecto, por decirlo de alguna manera, uno tiene que, lo que hace uno para factorizar, pone x y x a ambos lados, o sea, lo que aparece acá al cuadrado, en este caso el x, y busca dos números que multiplicados den menos 6 y sumados nos den menos 1. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Y sumados nos den menos 1, que es lo que acompaña a la variable. Entonces uno dice, ¿qué números multiplicados nos da menos 6? Y sumados nos da menos 1. Y esos números serían el 3 y el 2, ¿no es cierto? Menos 3 más 2, ¿por qué? Porque menos 3 por 2 nos da menos 6, y menos 3 más 2 nos da menos 1. Por lo tanto, esta sería la factorización de este ejercicio. ¿Estamos de acuerdo? Asumo que sí. Y ahora vamos a factorizar el término 6x cuadrado menos 5x menos 6. Pensando en esta lógica, ¿ya? Entonces uno dice, bueno, claramente esto que aparece acá no es un cuadrado perfecto, o sea, no es algo al cuadrado, o sea, 6x cuadrado me gustaría tenerlo como algo al cuadrado, pero claramente no lo tenemos como algo al cuadrado, o sea, el x sí, pero el 6, ¿qué cosa al cuadrado me da 6? No hay nada que me dé al cuadrado 6. Entonces uno dice, bueno, como tengo el 6, si yo lo multiplicara, lo pudiese multiplicar por 6, tendría que adentro 6x al cuadrado, y esto, si yo tuviera un 36 acá, sería fantástico porque yo podría empezar a relacionar con esta fórmula. Entonces, como no lo tengo, como no tengo un 36, entonces amplifico esta expresión por un 1 conveniente, que sería 6 partido por 6. No hay ningún problema porque no estoy cambiando la expresión, porque esta expresión es una sola cosa. Si lo multiplico por un 1, sigue siendo la misma cosa, ¿no es cierto? Escrita de otra manera, ¿no? Este es como un 1 astuto. Entonces, cuando multiplicamos toda esta expresión por 6, nos va a quedar 6 por 6, x cuadrado, nos queda 36x cuadrado. 6 por menos 5x nos queda menos 30x. 6 por menos 6 es menos 36. Y todo esto está partido por 6. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, uno dice, bueno, yo quisiera, nosotros quisiéramos, todos quisiéramos, que esto que está acá claramente es 6x al cuadrado, que era lo que andábamos buscando, que esto fuera un cuadrado exacto, 6x. Ahora, aquí aparece un 30x. ¿Estamos de acuerdo que esto es 6x multiplicado por algo? 6x multiplicado por, para que nos dé menos 30x por menos 5, ¿cierto? ¿Se fijan? Y esto
menos el 36. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan ahora, que nos fue antojadizo poner esto en numeritos en azul, esto que está acá es lo mismo. Acá un lápiz muy finito. Es lo mismo que nosotros tengamos, fíjense la semejanza. Esto es como esto, es como este y este, en el fondo. Entonces uno dice, tengo que buscar, para poder factorizarlo, voy a hacerlo, pongo el 6x, que es la expresión que está al cuadrado, así como este x y este x, 6x, tengo que buscar dos números que multiplicados nos den menos 36 y sumados nos den lo que acompaña el 6x menos 5. ¿Qué números multiplicados nos dan menos 36 y sumados menos 5? Usted ya, uno de ustedes me había dicho que eran los números menos 9 y más 4. Entonces uno dice menos 9 y más 4. Menos 9 por 4 nos da menos 36, y menos 9 más 4 nos da menos 5. Y esto partido por 6. Después de eso, ¿qué hacemos? Uno dice, bueno, esto que está acá lo podemos factorizar por 3. 3 factor de 2x menos 3. Y este que está acá lo podemos factorizar por 2 por 3x más 2, ¿cierto? ¿Sí? Entonces en el numerador tenemos 3 por 2x menos 3 por 2 por 3x más 2. Claramente este 6 se simplifica con este 2 y este 3. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar la factorización 2x menos 3 por 3x más 2, que efectivamente corresponde a la factorización de 6x cuadrado menos 5x menos 6. ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Recibo preguntas. Se quedaron mudos. ¿No hay preguntas? Pregúnteme, o si quieren lo explico de nuevo, no hay problema. ¿Ah? ¿Lo puede explicar de nuevo, por favor? Por supuesto. Ya, fíjense en el problema previo, primero. En el problema previo tenemos que factorizar x cuadrado menos x menos 6, ¿ya? Entonces, aquí uno tiene algo, este término que aparece acá es un cuadrado perfecto, porque es x al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces, la variable que aparece acá al cuadrado es la que se repite en cada uno de los factores. Ponemos x porque es x lo que está elevado al cuadrado. Y después uno dice, voy a buscar dos números que multiplicados me den este que no acompaña a la variable, multiplicados que nos dé menos 6 y sumados que nos dé el número que acompaña a la variable. ¿Ok? Entonces uno dice, menos 3 por 2, menos 6. Y menos 3 más 2 efectivamente nos da menos 1, por lo tanto esta es la factorización. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya sí, ya caché esa parte. Ya. Esto es un ejercicio sencillo para poder visualizar el tema, ¿ya? Ahora nos vamos a poner un ejercicio más complejo, que es factorizar el 6x cuadrado menos 5x menos 6. Para poder usar lo mismo que usamos acá arriba, uno tendría que tener esto escrito como un cuadrado perfecto, o sea, que esta expresión sea como algo al cuadrado exacto. Entonces uno dice, me gustaría que fuera 6x al cuadrado, pero todo se fijan con el 6x. Pero resulta que esto que está acá no es 6x al cuadrado, porque 6x al cuadrado es 36x cuadrado, 36, y aquí tengo solo 6. Entonces, ¿qué podría hacer yo? Lo multiplico por 6, pero no puedo llegar y multiplicar la expresión por 6 porque era lo que les decía, que lo legal es multiplicar por un 1, porque no puedo ampliar esto por 6 porque es como que tuviera, no sé, 1.000 pesos en el bolsillo y yo lo multiplico por 6 y de pronto mágicamente tengo 6.000 pesos. Eso es más que tramposo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la idea
es que uno multiplica por un 1 conveniente. Y este 1 conveniente sería 6 partido por 6. ¿Por qué 6? Porque a mí me gustaría que aquí apareciera esto al cuadrado, que es 36x cuadrado. ¿Y cuál es la manera de obtener 36x cuadrado? Que yo multiplique esto por 6. ¿Se fijan? Entonces, este que está acá es un 1 astuto. Ah, sí. Astuto, un 1 conveniente. ¿Ya? Que no me Profe, o sea que supóngase, si yo ya, X, supongamos que tenemos otra expresión que factorizar, y fuera así como igual entre comillas, yo podría colocar así como un 1 astuto que no sea un 1. No, tiene que ser un 1. Aunque usted escriba 75 partido por 75, tiene que ser un 1 porque usted está cambiando la expresión. Ah, ya. Si es que me lo multiplica por una cosa que no sea un 1, usted me está cambiando la expresión. No, pero claro, me refiero así como a poner cualquier número que sea así como un 1, pero que sea así Sí. como, ya, bacán. Elige su 1 de la manera que le convenga, pero pensando siempre que lo que le tiene que quedar acá, en este término, después que lo haga, tiene que ¿Ya? ser algo al cuadrado exacto, ¿me entiendes? O sea, no serviría poner un 7 partido por 7, porque 6 por 7 sería 42x cuadrado, ¿se fija? Y este no es algo al cuadrado exacto. Por lo tanto, no es que no puede poner cualquier uno, por decirlo de alguna manera, sino que uno que le Ya. convenga de forma tal que acá le quede algo al cuadrado preciso, exacto. ¿Ya? Ya. Entonces, multiplicamos por 6 arriba y por 6 abajo. Entonces, si multiplicamos esta expresión por 6, nos queda todo lo que aparece arriba, ¿no es cierto? Sería 6 por 6, 36x cuadrado, 6 por 5 menos 30x, 6 por 6 menos 36. ¿Estamos? Ya. ¿Ya? Ok. Ya. Entonces, y una vez que tenemos esto, ahora vamos a pensar en lo que aparece arriba. Porque fíjense que esta expresión es 6x al cuadrado, nos da 36x cuadrado. Aquí tenemos menos 30x, pero sabemos que un pedacito tiene que ser con 6x, entonces ponemos el 6x, pero 6x por cuánto nos va a dar menos 30x por menos 5, ¿cierto? Y este término lo copiamos tal cual. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Súper. Ya, entonces, al igual que arriba, fíjense, aquí está la variable al cuadrado, menos 5 veces la variable, menos 36. La variable al cuadrado, menos la variable, menos 6. Entonces uno pone la variable, repite la variable en los dos factores, aquí está la variable 6x, la variable 6x, y busca dos números que multiplicados den el numerito solo, o sea que multiplicados nos den menos 36, y que sumados nos den lo que acompaña a la variable. ¿Qué acompaña a la variable? El menos 5. Por lo tanto, tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den menos 36 y sumados menos 5. Entonces sería menos 9 por 4, menos 36. Y menos 9 más 4 nos da menos 5. Y habiendo hecho esto, el resto es fácil, ¿no es cierto? Porque simplemente factorizamos esta por 3, factorizamos esta por 2, se nos simplifican los numeritos y nos queda este término que está abajo. Y eso es todo. ¿Ya? No se me vayan, porque les voy a subir el apunte por acá, por el chat, ¿de acuerdo? Ya, me despido de la grabación, les voy a subir el apunte al tiro. Denme un segundo, no se me vayan, ¿ok?